Seguramente varias veces en su vida le han ordenado un examen en el que le toman el perfil de lípidos en sangre y le miden el colesterol total, que resulta de la sumatoria del famosísimo LDL, las lipoproteínas de baja densidad, el supuesto colesterol malo, el VLDL, las lipoproteínas de muy baja densidad, y el HDL, las lipoproteínas de alta densidad, que es llamado colesterol bueno. ¿Qué son las tres? Proteínas, pero no colesterol. ¿Qué hacen? Transportar al señor colesterol de tal manera que la sumatoria que vemos en el perfil de lípidos es la cantidad de colesterol que se halla inmerso en dichas proteínas que lo transportan. Además, como nos hablan del colesterol bueno y del malo, nos crean temores y a partir de ellos se generan los mitos y las tergiversaciones. El colesterol se forma a partir de un proceso metabólico que sucede en nuestro cuerpo como respuesta a algo que falló o a un proceso que está sucediendo. Y siempre recuerde que ni usted ni yo ni nadie se come el colesterol. Se lo explico de inmediato. Revisemos el trío transportador LDL, VLDL y HDL. El primero, el supuesto colesterol malo, se produce en el hígado. Es importante aclararlo porque mucha gente piensa que el LDL se ingiere, se come, entra al cuerpo en forma de empanada grasosa, pero es falso. Esta proteína se encargará de transportar el colesterol fabricado por el hígado a los tejidos que lo requieran. ¿Para qué lo necesitan? Para crear nuevas membranas celulares y hormonas, para bajar la inflamación, para sobrevivir. El HDL o colesterol bueno es la proteína que toma el exceso, el remanente de colesterol que hay en los tejidos y los lleva al hígado para que éste lo recicle o lo elimine en bilis y de esta forma el organismo pueda asimilar otras grasas. Por esta labor de remoción se dice que es el bueno, mientras que el malo, el LDL, lleva el colesterol al tejido, pero ambos son buenos, son necesarios, son proteínas de transporte que ayudan a nuestro cuerpo. El VLDL, la lipoproteína de muy baja densidad, es el resultado del consumo excesivo de carbohidratos y azúcares que terminan en el hígado. Se necesita entonces una proteína que tome ese colesterol, lo exporte de este órgano, lo ponga en el torrente sanguíneo para así poderlo guardar en los tejidos en forma de triglicéridos, en la grasa subcutánea. Dentro del HDL hay unas partículas que son mejores, que son más eficientes que otras para retirar el exceso de colesterol. Pero no pierda de vista esto. Cuando le entregan su perfil lípido, simplemente le informa cuántas partículas hay, no cuántas tienes de las buenas o de las no tan eficientes. Le dan un total consolidado. En la composición del LDL, el supuestamente malo, hay una proteína de gran tamaño que pueden almacenar grandes cantidades de grasas y son buenas por eso. Y hay otras muy pequeñas que apenas guardan un poco de esta. Estas representan un problema porque son las que pueden adherirse a las arterias y empezar a taponarlas. Pero cuando a usted le presentan la medición de su LDL, no puede saber de qué tamaño son sus partículas. Hay otras mediciones que en la mayoría de los países no se realizan, que es el RLP, el remanente de proteínas que quedan por ahí sueltas en el organismo, que se oxidan fácilmente, se pegan entre ellas y puede causar la obstrucción arterial. Pero la medición de la lipoproteína de muy baja densidad, VLDL, da pistas sobre el remanente de proteínas en su cuerpo. Si la cifra, teniendo en cuenta los valores del perfil lípido convencional, es inferior al 20, nada de nervios. Quiero retomar el tema de las arterias tapadas y de las tales partículas que he estado mencionando. Primero, después de muchísimos estudios, hoy existe la suficiente evidencia para decir que las arterias no se obstruyen por culpa del colesterol alto o bajo. De hecho,
El 50% de las personas que sufren infarto suelen tener su colesterol en niveles normales. Perfecto. Entonces, ¿cuál ha sido la causa? La inflamación crónica sostenida que se produce por desórdenes metabólicos. Recuerde que dicha inflamación termina provocando una suerte de úlcera sobre la pared arterial y ahí empezarán a colarse y al herirse las partículas pequeñas de colesterol que se amontonarán en esa capa interna de la arteria llamada íntima. Así se obstruye y de esa manera llegan los trombos, los infartos e incluso las muertes. No es entonces el resultado del colesterol en sangre, es el resultado de tener malas partículas. Esta historia la hemos oído muchas veces. Una persona va al médico, le dice que tiene el colesterol perfecto, la felicita porque su estatina, medicamento para regularlo, está funcionando. Pero una semana después, mientras disfruta una caminata, la persona muere de un ataque cardíaco. ¿Cómo pudo pasar eso? Se lo acabo de explicar. No. ¿Y cómo puedo saber cómo están mis partículas? Número 1. El primer indicador positivo es que sus niveles de HDL, el supuesto colesterol bueno, y de triglicéridos tengan una relación de 1:1. Me explico. Si tienes 70 de HDL y 70 de triglicéridos, se puede pensar que, independientemente de los valores de su colesterol, sus partículas son buenas. Número 2. Otro valor útil es que la relación entre el HDL y el colesterol total no sea mayor de 1:5. De lo contrario, esto también puede ser un indicador de peligro. Número 3. Pero además tenga en cuenta los niveles de su insulina. Si están bien, los felicito. Así se puede intuir que su metabolismo está controlado y que sus partículas de colesterol son las apropiadas. Número 4. Hay otros indicadores útiles que podría pedirle a su médico que tenga en cuenta, como las proteínas C reactiva, PCR, y el ácido úrico. Pero no olvide, por favor, que todo esto se tiene que analizar de manera global y dinámica, según la bioquímica de cada persona. Todos somos diferentes. Tome aire, descanse un poco y sigamos con algo menos técnico y más del universo de los mitos. Durante años nos han hecho creer a usted y a mí y a todos que el colesterol alto es un problema de familia, que se hereda y no hay poder humano que lo pueda remediar. También se lo dicen algunos médicos a su paciente, pero no es así. Solo el 5% del total de los casos de colesterol elevado son de origen familiar. El 95% restante se debe a causas adquiridas. Sin entrar en muchos detalles, ese colesterol hereditario suele ser excesivamente alto, mayor de 500 o 700, y es de difícil manejo. Algunos casos son realmente dramáticos y se presentan en niños que mueren a temprana edad porque producen tanto colesterol que simplemente es imposible que su cuerpo pueda soportarlo. Las causas adquiridas, que son las más frecuentes, se deben en general a un pobre estilo de vida, mala alimentación, exceso de azúcar, poco ejercicio, demasiada exposición a las radiaciones, ausencia de motivación interior y las infecciones crónicas, porque las lipoproteínas tienen propiedades antimicrobianas. Digamos que usted tiene infecciones urinarias frecuentes, lo cual es una señal de infección crónica. Con el fin de controlarla, su cuerpo intentará producir más lipoproteínas y por ello empezará a elevarse su colesterol. ¿Qué le propició? La dichosa infección crónica. Otra causa adquirida es la deficiencia de hormonas. No olvide que el cortisol, los estrógenos, la progesterona y la testosterona se producen a partir del colesterol. Si una mujer entra en la menopausia y deja de producir sus hormonas, pues el cuerpo, en una respuesta natural,
dirá, de ninguna manera hay que crear más colesterol, no podemos fallarle. De esta manera esa mujer producirá más LDL, la lipoproteína que toma el colesterol del hígado y lo transporta a los tejidos para que, en este caso, se produzca más estradiol o más estrógenos. Cuando empiece a funcionar este mecanismo, la señora tendrá el colesterol elevado y la solución no será darle estatina, el medicamento para disminuirlo. La única solución es encontrar las causas de ese comportamiento para saber cómo corregirlo, hallar la gotera y taparla. Su estado de salud no es propiciado por la ausencia de un medicamento. Su colesterol alto no se debe a la falta de estatinas. De hecho, ningún estudio ha podido demostrar que estas aminoran el riesgo de eventos cardiocerebrovasculares. Las nuevas investigaciones prueban que cada día las estatinas causan más daño que beneficios, y ni hablar de sus efectos secundarios, como los dolores musculares y de su contribución a la resistencia a la insulina. ¿No le parece contradictorio? A muchísimos pacientes se les eleva el colesterol debido a la resistencia a la insulina. Sin embargo, sus especialistas le dan un medicamento que empeorará este cuadro. Y así han creado un paciente para toda la vida.